porque quiero introducirme de inmediato a la enseñanza del día de hoy, que se llama Recuperando el Vigor. Recuperando el vigor. Le voy a pedir que abra su Biblia en Isaías. ¿Usted sabe que hay un libro del Antiguo Testamento que se llama Isaías? Ay, no, ahora todos saben. No, me resultaron teólogos. Está entre Génesis y Apocalipsis, algo así. Isaías, profeta extraordinario en las Escrituras, el profeta mesiánico por excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún otro profeta del Antiguo Testamento tuvo revelación tan clara y tan específica y tan poderosa de Cristo, de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte, de su victoria, como Isaías. Y este libro se divide generalmente en dos partes de manera general. Una primera parte que la podemos llamar como juicio o condenación y una segunda que es consolación y restauración. La de consolación y restauración arranca a partir del capítulo 40. Cuando leemos este libro del Antiguo Testamento que se llama Isaías, encontramos que del capítulo 1 al capítulo 39, la profecía está revelando el presente, el estado del corazón del pueblo y las consecuencias de ese estado, un estado de pecado y el juicio que viene a consecuencia de eso. Pero a partir del capítulo 40, el profeta recibe la instrucción de parte del Espíritu de llamar al pueblo a la consolación. Es decir, como cuando nosotros decimos en palabras sencillas, todo mal. Sí, todo mal. Pero Dios decidió mirarnos con misericordia. Ten consuelo. Te sacaré a restauración. Esas es las dos partes generales. Y Dios me ha guiado en este tiempo a ese pasaje de Isaías 40. No lo vamos a ver desde el comienzo, es un capítulo largo. Voy a enfatizar desde el versículo 26 al 31. Simplemente le digo que comienza con consolaos, consolaos, pueblo mío. Ese es el versículo 1. Dile a mi pueblo que sí, que fue terrible, pero que ya pasó. Y le pido entonces que me ayude a leer estos 7, ¿cuántos son? 6 versículos, 5. Acompáñeme. Isaías 40, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no
se fatigará. Amén. Iglesia, tenemos un Dios que se anticipa. Nosotros hablamos de anticipación porque vivimos dentro de un tiempo cronológico, pero Él no, ¿cierto? Él creó el tiempo. Entonces, la profecía bíblica, la palabra de Dios, tiene el poder de anticiparse. Tiene el poder de tener en cuenta nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, todo al mismo tiempo, ¿cierto? La Biblia dice que Él tiene cuenta hasta de cada uno de nuestros cabellos. Lo dice la Biblia, que no hay un cabello de nosotros que Dios no tenga contado, para que podamos tener dimensión de lo grande que Él es. Pero Él sabe entonces, si Él tiene cuenta hasta del cabello, Él sabe lo que nosotros cavilamos en el corazón. De hecho, yo quería mandar la convocatoria, ese calendario, esas actividades, pero tuve que esperar. Porque yo sé que cuando nosotros nos presentan eso, dicen, uy, pero qué cansancio. Uy, pero ¿a qué horas? De alguna forma, sentimos que salir al frente de batalla, como Dios nos está llamando por esta nación, por nuestras propias vidas, por nuestro propio hogar, es algo que supera nuestras fuerzas. Y por eso este pasaje fue necesario antes de. Porque sabe, cada vez que Dios quiere cambiar la temporada, cada vez que Dios quiere pasarnos de un lugar a otro, así como pasaba a Israel de juicio a consolación, así como quiere pasarnos a nosotros también, de desesperanza y frustración a esperanza, a victoria. Siempre que Dios quiso hacer eso con su pueblo, le pidió moverse, empujar, marchar, tener vigor, tener ímpetu, tener fuerza. Por eso no hay cosa más sabrosa para el enemigo que un pueblo cansado. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que atravesar también muchos ataques. Porque el pueblo cansado, fatigado, comienza a vivir en agonía. ¿Usted sabe qué es la agonía? Si nosotros buscamos la definición básica de agonía en el diccionario, simplemente dice que es como el estado previo a la muerte, en el que se siente como que todo se está apagando. Y es que así es que el enemigo quiere vernos, con la agonía de sentir que estamos siendo llevados al matadero. Recuerda que el Señor nos dio esta palabra hace unos minutos. Somos contados como ovejas que fuesen llevadas, ¿cierto? ¿Y qué pasa? La convocatoria es clara para Colombia. La convocatoria es clara desde lo individual hasta lo nacional. Tenemos que levantarnos. Y muchos decimos, yo estoy cansado y esto me tiene cansada y yo estoy agonizando, yo no encuentro fuerzas. Entonces el Señor hoy nos dice, ay, en mi palabra también la instrucción de cómo recuperar las fuerzas, cómo recuperar el vigor. Porque usted y yo sin vigor no podemos empujar lo que nos toca empujar. Esta nación depende de que la iglesia empuje. Que los políticos hagan lo que tienen que hacer. Esperamos que sí.
Que las familias hagan lo que tienen que hacer, esperamos que sí. Pero todo eso dependerá de que la iglesia, de que el que conoce a Cristo, el que dice creer en Cristo, asuma su rol de rey y sacerdote, el que dio la Biblia. En donde le dice, si tú oras, yo no te estoy hablando de los incrédulos. La Biblia dice, si mi pueblo se arrepintiese, si mi pueblo orare, si mi pueblo clamare, entonces yo responderé y yo los libraré. Pero no dice si todos, dice si mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El que cree en Cristo. El que cree en Cristo. Entonces, ay, todos decimos, no vamos, como vean, no, esto va de mal en peor. Y el Señor está cansado de escuchar esa expresión de su pueblo. Porque la instrucción para el pueblo es empuja, clama, ora, ayuna, arrepiéntete de tu indiferencia. Y entonces yo responderé y los libraré. Ahora, ¿qué cosa más tremenda saber que la muerte y el cristiano? Nosotros morimos a nosotros mismos para que Él viva. Pero la muerte no tiene poder sobre nosotros. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que hay un ambiente de muerte. Qué cosa más tremenda cuando uno recibe un mensaje del Señor que sabe que es cierto, porque lo recibí de parte de Dios, pero que me ha costado, si a mí despertar a ese mensaje me ha costado, pues uno dice, imagínese pararme acá y en el nombre de Dios suplicar que podamos todos despertar a ese mensaje. Hay un ambiente de muerte que quiere robar las fuerzas, matar nuestras fuerzas, matar nuestro ímpetu, matar nuestra esperanza, matar el... Claro, nos está asfixiando. No le voy a detallar espiritualmente cómo opera el tema, pero espero que usted sepa que Dios le está diciendo ese cansancio que sientes, esa fatiga que sientes, no es natural, es espiritual. Proviene de lo espiritual. ¿Cuántos se han sentido fatigados? ¿Cuántos estamos diciendo, será que es que ya me cogieron los años? Yo me voy a confesar. Yo he estado como persona y digo, ¿será que es que, esto es normal? Ya uno así se va desgastando y se va sintiendo así. Y yo creo que por eso Dios me guió, me dijo, no. No es eso. Yo estoy llamando al pueblo a una tarea y para esa tarea necesitan vigor. Y lo que está moviendo en el ambiente es fatiga, agonía, muerte. Mi pueblo tiene que entender cómo se levanta, cómo recupera el vigor. Entonces, 3 cosas de este pasaje. La primera, comienza diciendo, recuerde que capítulo 40 llama el Señor al pueblo de Israel a entrar en la dimensión de la consolación y la restauración. ¿Recuerdan? Y una de las instrucciones que da es esta: levanta en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. La primera cosa que tú y yo tenemos que hacer, nosotros tenemos que recuperar el enfoque. Nosotros necesitamos levantar la mirada. Levantar la mirada. Miren, no hubo una edad tan confusa para el ser humano como esta. Yo me atrevo a decir eso.
A nosotros nos ha tocado vivir la era de la confusión. Y nuestras generaciones tendrán que batallar con peor ataque. Mucha información. Somos saturados. En este momento, ser una persona enfocada es casi un milagro. En este momento, levantar niños enfocados que no tengan problemas con la atención es casi un milagro. Porque nada en el entorno nos ayuda, ni a los adultos, ni a los niños, a nadie. Tanto estímulo disminuye nuestra capacidad de concentración, de autorregulación. Y como nos los ha disminuido tanto, ¿sabe qué hemos perdido? El ser humano ha perdido la capacidad de tener visión. De tener visión, de tener propósito. Nos ha tocado una era en la que todo el mundo va, ay, esto es chévere, ay, esto es bonito, ay, fulano, ay, el influencer, ay, esto que hizo. Y así se pasan los días, los años. Antes no era así. Siempre el enemigo ha actuado, siempre hemos tenido batallas, pero nunca como ahora se había inutilizado tanto el raciocinio humano, la capacidad de razonar, de enfocarse. Iglesia, Proverbios 29:18 dice, lo voy a leer en dos versiones. La primera versión, que es un lenguaje más antiguo, como si fuéramos españoles, Reina Valera, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pero en la versión Nueva Internacional dice, no, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. La falta de visión, la falta de propósito hace que todo el mundo se extravíe. Si nosotros como creyentes no logramos con la ayuda del Espíritu Santo o no nos proponemos con la ayuda del Espíritu Santo enfocarnos, tener visión, aceptar la visión de Dios y caminar en ella, somos absolutamente inicuos, estamos desenfrenados, extraviados. ¿Cuál es la visión de tu vida personal? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Cuando llegué a los pies de Cristo estaba de moda el libro, creo que todavía, eso han pasado los años, 25 años, Rick Warren, ¿se acuerdan? Una vida con propósito. Ese libro para mí fue maravilloso. Fue el primer libro que leí, aparte de la Biblia, cuando llegué a los pies del Señor. Una vida con propósito. Porque Dios es un Dios de propósito. Por eso es que una vida sin propósito es un bocado para el enemigo. Nosotros requerimos recibir la revelación, la profecía, la visión y obedecerla. Allí está la dicha, ahí está la bienaventuranza. Ahora, el mensaje dice, dile a mi pueblo que mire hacia arriba. Gracias. Del capítulo 1 al capítulo 39 se ha evidenciado que no mira para arriba. Se ha evidenciado que mira su entorno. Yo quiero que usted se dé cuenta que desde lo natural, lo que fluye es mirar el entorno. Es decir, Dios nos está diciendo, necesito que te enfoques, porque estás bastante distraído en cuanto al propósito que yo te he dado. Y para que te enfoques, necesito que dejes de estar mirando alrededor. Levanta la mirada. Para esto se necesita intención. Nosotros no nos vamos a levantar, yo no voy a salir por la calle así. O sea, no funciona si el cuerpo no está para eso.
O sea, lo natural es que yo mire al frente, horizontal. Pero el Señor nos está diciendo, mira hacia arriba, te estoy haciendo una convocatoria que es determinante para tu futuro. Levanta la mirada, mira los cielos, mírame a mí. Y para eso necesitarás intencionalidad, no te va a salir natural. Bueno, es que a veces uno cree, cuando uno no ha hecho este camino, uno cree que es que el otro, el profeta, el maestro, el evangelista, el pastor, le sale natural. Ay, es que yo no soy así. Si yo tuviera $1 por las veces que me han dicho, ay, tú sí oras bonito, yo tuviera millonaria. Pero no sale natural. Eso es del espíritu. Hay que tener intencionalidad en buscar lo espiritual. Hay que tener intención de enfocarse en lo espiritual. El problema no es de diseño. Sí, ya saben lo que voy a decir. Lo voy a decir, si Costeña, mi amor, lo editas. El problema no es de flecha, es de indio. Ya está, o sea, ahí está. El tema es que uno no decide, no tiene la intención de que lo espiritual reine. Por eso Él está diciendo, enfócate. Porque si no te enfocas, quiero que sepas que lo que viene no es lo que yo preparé para ti. Porque tenemos frases que nos enseñaron desde niños como, ay, lo mejor es lo que sucede. Ay, si pasó fue por algo. Eso no es verdad. Lo mejor no es lo que sucede. Ah, pero la Biblia dice algo parecido. Sí, la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso es otra cosa. Los que están enfocados, porque lo aman, todo lo que les pasa lo ayuda para bien conforme al propósito que fueron llamados. Pero eso es muy diferente de que lo mejor es lo que sucede, por algo pasa la cosa. Claro que por algo pasa, causa efecto, pero ese algo no siempre es bueno, ni provino de la voluntad perfecta de Dios. De la permisiva puede ser. ¿Cuál es la voluntad permisiva? Aquella que viene como consecuencia del pecado del hombre. Así de sencillo. Juicio viene. Pero no fue la voluntad de Dios. No vino Cristo para que fuésemos enjuiciados. ¿Me entiendes? Enfócate. Dios me está jalando las orejas, quiero más enfoque con mi propósito. Ahora, en Juan 17 yo quiero que nosotros veamos algo que espero nos inspire a levantar la mirada. Cuando el Señor Jesús estuvo tan cerca, ya venía a apresarlo, ya en Juan 18 nos narra cuando Judas viene a entregarlo, pero él oró esto antes de. Leo versículo 1 al 5 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo
con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Dígame si esto no es enfoque. Tanto ruido alrededor. Él sabía las cosas que habrían de suceder. Pero sabe cuando llega la hora del por qué nacimos. Cuando llega el momento en que se manifiesta el propósito, hay mucho ruido. El ruido de las emociones, el ruido del mundo, todo grita a nuestro alrededor. Y eso nos desconcentra, nos desenfoca, nos paraliza. Yo creo que para esta hora Dios levantó esta casa. Se lo tengo que decir así. Yo nunca pensé ser maestra de la palabra, mucho menos ser pastora. Dios lo sabe. Y los que me conocen lo saben. Pero yo ahora veo esta nación. Y yo digo, tú levantaste esta casa para este tiempo. Así como habrá levantado muchas. Claro, gracias a Dios no somos los únicos. Pero fue para este tiempo. Y hay tanto ruido, nuestras emociones, nuestro cansancio, el mundo grita lo que quieren las noticias. Pero miren, si el Señor Jesús en medio de esa presión, la Biblia dice que levantó su cabeza y le dijo, Señor, llegó la hora. Procuró estar enfocado. Intencionalmente, Él siendo Dios, hace un recuento del propósito. ¿Usted se da cuenta? Él habla con el Padre, pero es como si necesitara en ese momento hacer un resumen para aclarar su visión, su propósito. Yo vine, te glorifiqué, ya lo hice, nací, cumplí con esto, también abrí el ministerio así, también se cumplió la escritura acá, acá también se cumplió, listo. Ha llegado. Ahora, ¿cómo es la cosa, papá? Ahora yo te he glorificado, ahora tú me vas a glorificar. Y ahora yo voy a volver allá, a ese lugar que tuve antes de crear el universo. Aleluya. Un recuento, ¿sí se da cuenta? Taca, 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 taca. Claro, se enfocó. Sin enfoque no hubiera podido ir a la cruz. ¿Usted sabe todo lo que le gritaron? Pero si tú eres Jesús, sálvate. O sea, si tú eres el Salvador, por favor, ¿qué haces cargando un madero? Enfoque. Estoy cumpliendo la profecía. Nosotros tenemos que vivir con enfoque. Y tenemos que recuperarlo ya. Tu diseño. Tú tienes un diseño. Mire, yo veo, es que quisiera, no puedo decírselo de todos, gloria a Dios, hoy hay bastantes, pero yo quisiera que ustedes supieran que yo, por la misericordia de Dios, puedo ver en muchos el diseño. Así como sé que Dios te ha dado su mente, porciones de su mente. Lo sé. Sé que lo que otros llaman instinto, sabiduría, es porción de mi conocimiento. Ven. Lo tienes. Como tu diseño. De percibir lo que Él siente. Su corazón. Diseño. La fuerza. La palabra. Pero tenemos que estar enfocados en lo que somos, en lo que Él nos dio. Segundo, otra instrucción que nos da este pasaje: cambien su diálogo interno. Cambien el diálogo interno. Porque lo que inmediatamente dice después de levanta la mirada es: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel?
Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Iglesia, el hecho de que nosotros no podamos entenderlo todo no nos da las credenciales para pensar, cavilar y a veces hasta pronunciar que Él nos ha olvidado. Mire la exhortación, me devuelvo. Dios levanta a Isaías para que Israel entienda que pasa de una etapa a otra, pasa de juicio a consolación, a restauración. Tu juicio se ha cumplido. Necesito que te empujes y entres en esta dimensión. Y le dice, necesito que entres, requiero que te enfoques. Levanta la mirada y deja de estar distraído viendo lo que no es, conéctate con lo espiritual. Segundo, necesito que dejes ese diálogo interno, esa conversación que el fracaso, la frustración, el dolor te ha dejado adentro. Le dice, ¿por qué dices que tu camino está escondido de mí? O sea, se lo voy a decir en un lenguaje actual. ¿Por qué dices que yo te he olvidado? ¿Por qué dices que yo no te he respondido? ¿Por qué dices que yo no tengo cuidado de ti? ¿Que te olvidé? ¿Que tu causa la olvidé? ¿Por qué dices eso? ¿Acaso no sabes que yo tengo control de todo? Los confines de la tierra los tengo aquí. Cambia, tú eres pueblo mío, que eso lo diga el incrédulo, pero tú, mi pueblo no puede decir que yo no estoy con él, que yo no traeré justicia. Y muchas veces no lo decimos con la boca, pero lo sentimos. Y para los efectos es lo mismo. Ay, nadie va a llegar acá, todos somos cristianos. Nadie va a llegar así, Jesucristo me falló. No, eso es, si digo eso me apedrean. Pero Dios sabe cuántas veces en el corazón sentimos, no te acordaste de mí. Y Él dice, ese diálogo es un diálogo demoníaco. Y te voy a decir por qué. Mantener ese diálogo interno de no entiendo por qué me está pasando esto si yo todo lo he hecho bien. Yo hago las cosas bien, pero me salen mal. No le voy a pedir que levante la mano. Otra. Dios no ha visto lo que yo he hecho. Él no ha visto todo lo que yo me he esforzado. ¿Sabe? ¿Por qué es demoníaco? Estos diálogos internos, ¿por qué son demoníacos? Porque desfiguran el carácter de Dios. Nosotros comenzamos a pensar de Dios una mentira. Comenzamos a pensar que Dios o está cansado, o es indiferente, o es indolente. Recuerda cuando la serpiente entró al Edén, lo que le dijo a Eva. ¿Con qué? ¿Con qué? Con que Dios te dijo que si probabas, con que Dios te dijo que no comieras de ningún fruto de los árboles. Mintió sobre Dios. Y ella le dijo, no, Él no dijo eso. Él dijo que no podíamos comer de uno. Eso sí lo dijo. Hace unas semanas dijimos, ahí comenzó el error, ya no tenía por qué conversar con el diablo. El diálogo interno ese que desfigura el carácter de Dios es una conversación con el diablo. Ya la puerta está abierta. De ahí para adelante vamos a tener problemas. Ella no tenía por qué decir, ay, no, ella no tenía por qué hablar con ella. Era mentira. Pero después entonces ella fue más sutil, le dijo, sí, no. Lo que pasa es que el tema es este, es que si comes,
tú vas a ser como Él. Vas a conocer del bien y del mal. Y ella allí cayó. Pero ¿qué creyó? Yo me pongo a pensar, le desdibujó a Eva el carácter de Dios, porque Eva, para pensar eso, tuvo que haber dicho, primero me mintió, porque me dijo que me iba a morir y no, es porque voy a ser como Él. Y segundo, es egoísta, como vanidoso, ¿no? Cuidado, el diálogo ese interno que desdibuja el carácter de Dios es la voz del enemigo a través de nuestra propia voz. Por eso es tan peligroso. Hay que cortarlo. Cuando lo detectamos, hay que reprenderlo, hay que echarlo fuera. No. Dios no es así. Y no permitir que eso haga una cuna en nosotros. ¿Sabe Job? El hombre que la palabra dice que no le atribuyó despropósito a Dios, tuvo que corregir su diálogo interno. Y lo deja ver en Job 42:1-6 cuando dice, oh Señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y dice en el versículo 3, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Te ruego, yo te hablaré, preguntaré, tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él en su dolor, en verse sin hijos, sin bienes, sin siervos, en su cuerpo, enfermo, hería. Él dice, yo hablaba cosas que ni entendía de tu carácter. Me arrepiento. Ahora te pido que tú me enseñes. Se arrepintió de su diálogo interno. Porque cuando tenemos luchas y pasamos situaciones que no atendemos, que no entendemos, generamos un diálogo interno que es pecado. Y lo tenemos que cortar. Con esto termino el segundo punto. Nuestra falta de entendimiento no nos puede llevar al enojo. ¡Ojo! El diálogo interno más peligroso es el enojo. Cuando nosotros además nos enojamos con Dios. Lorena, yo nunca te he dicho que me enojé con Dios. No me lo tienes que decir, se te nota como la avena cuáquer. Comenzando que cuando uno es pastor, con el primero que se enojan es con uno. Y eso se nota. Cuando la persona se disgusta, y lo digo entre comillas, porque ¿cómo puede uno disgustarse con Dios? Inmediatamente resiste al pastor. Y el pastor, por el diseño que tiene de pastor, lo nota. Tú miras la oveja y tú sabes, esta ovejita, algo me le está pasando, esta ovejita no está como es ella. Y Eclesiastés 7:9 dice, el enojo reposa en el corazón de los necios. Es decir, que no hay forma que uno esté enojado 2 días sin que deje de ser necio. Se nos enojamos porque ¿qué más hacemos? O sea, la ira no es pecado, ¿cierto? El Señor se airó, pero no pecó. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, cuando el enojo se reposa en el corazón y literalmente pasa de un día a otro, es pecado. Ahí ya comienza a hacerse uno necio. Qué tremendo. ¿Alguien ha pasado una noche enojado? Amor, nosotros no, ¿cierto? Y el mandato divino es solucionar antes de irse a la cama. Porque un enojo reposado nos hace necios. ¿Y sabe qué es lo peor?
que la necedad nos lleva a la destrucción. Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el peligro y busca refugio, pero el necio sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Está viendo la cadena? El enojo nos hace necios y la necedad nos lleva a la destrucción. Vemos el peligro, pero como somos necios, sufrimos las consecuencias. El prudente, dice la Biblia, ve el peligro y se aparta. El necio ve el peligro y se manda. El enojo nos quita la capacidad de discernir el peligro. No escuché así ni un amén. Ok, la tercera y última, y con esta termino. Él le está diciendo a Israel, Israel, levanta la mirada porque te cambié la temporada. Y yo creo que nos está diciendo, Colombia, levanta la mirada porque el juicio ya pasó. Yo no sé si lo vas a editar o no. Pero el gobierno que nosotros tenemos es juicio para la iglesia. Por no haber orado. Y no haber tocado el lugar que le tocaba de gobierno y resistir lo que se venía. Pero Dios nos está dando y nos está diciendo, tu juicio ya pasó, entra en esto, entra ahora, empuja, porque te estoy dando la oportunidad de que empujes para restaurarte. Porque el necio ve el peligro y se manda. Soluciona tus diálogos internos. Esto viene desde lo individual, porque un cristiano luchando con su concepción del carácter de Cristo, ¿qué va a poder ponerse en la brecha por su nación? Si no ha dado para ponerse en la brecha ni por él mismo. Resuelva su enojo. Para eso va a tener que resignificar su espera. Ese es el tercer punto. Le dice, Él da esfuerzo al cansado. Miren, le está diciendo, Israel, entiende que tu Dios es el que tiene el poder de dar esfuerzo al cansado. Es el que tiene el poder de multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Es el que tiene el poder de levantar a aquel que espera en Él como las águilas. Iglesia, el vigor que necesitamos proviene de una correcta espera, de un correcto entendimiento de lo que Dios ha venido obrando. Israel esperó, capítulo 1 al 39, juicio, lucha, consecuencias de pecado para Israel y para todas las naciones, porque Isaías profetizó juicio a todas las naciones. Pero resulta que cuando nuestra espera significa solo resistir, soportar una ansiedad prolongada, nos agotamos y llegamos a la agonía. Si nosotros vemos estos momentos de espera que estamos teniendo, como nada más resistan. No me gusta, resiste Colombia. ¿Resiste qué? Actúa, marcha, muévete, haz. Porque cuando nosotros pensamos que la espera es solo aguantar, vamos a cansar y nos vamos a fatigar. La espera no es solo aguantar. Resignificar la espera es entender que las cosas no están paralizadas, sino que Dios está trabajando, Dios está reajustando. Alguien me dice, Lore, yo he esperado mucho y no pasa nada. No, ¿por qué dices que no pasa nada? Sí está pasando. Dios está obrando. Que no lo estés viendo.
es otra cosa. Porque Él muchas veces nos dice que trabaja en una obra extraña y que la saca a la luz. Y allí es que la vamos a conocer. Yo creo que Dios está haciendo una extraña operación en tu vida y en mi vida. Y en la vida de esta nación. Una operación que no vamos a poder descifrar sino cuando la veamos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar a Jehová, esperar en Jehová. La palabra dice, los jóvenes se fatigan y se cansan. El vigor no viene de la edad, ni se va con la edad, ¿sabe? No en el espíritu. Porque la Biblia dice, mire, ellos jovencitos flaquean y llegan, ¡ay, vamos a hacer para Cristo! ¡Uh! Y a los 3 meses, ¡ay, no, es que no me gusta porque yo quería esta novia y me dijeron que no! Eso es lo que está diciendo. Pero los que esperan en Jehová, que puede ser un joven o un anciano. Porque la juventud no define el vigor, la fuerza. La define el saber esperar en la verdad de Dios, en la promesa de Dios. Esos que esperan a Jehová, esos sí van a tener nuevas fuerzas. Esos van a caminar y no se van a cansar. Esos van a levantar sus alas como las águilas. Esos. Y termino con esto. No lo voy a alcanzar a leer. Pero usted me cree que le digo la verdad, voy a sacar pasajitos. O sea, igual usted tiene la Biblia. Y si no, tiene derecho de apedrearme. En el Antiguo Testamento, el que hablaba palabra que no fuera de Dios, tenía sentencia de muerte. Así que anote este pasaje para que lo lea. Josué 14, del 6 al 12. Yo con esto cierro, se lo voy a parafrasear. Josué 14, versículo 6 hasta el 12. Miren, es tan cierto que el vigor no depende de la edad, que este pasaje nos narra la vida de un hombre llamado Caleb. Y este hombre, cuando tenía 40 años, recibió una promesa de parte de Dios por medio de Moisés. Y la promesa fue que a él le correspondería el monte de Hebrón cuando entraran a Canaán. Hay monte de Hebrón, un día vamos a ir. Antes de ayer estaba orando por eso. Yo, hoy, Señor, justo cuando quisimos, pero el anhelo está. Yo espero en ti el momento. Y Dios le dijo que ese monte era para él, para Caleb. Y cuando Josué entra al pueblo de Dios a conquistar, son 45 años después. No 40. Él tenía 40 años, así lo dice el pasaje. Bueno, lo voy a leer. Versículo 7, yo era de la edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como las sentía en mi corazón. Y mis hermanos que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pues yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces él recuerda y dice, Moisés juró diciendo, Josué, acuérdate que Moisés lo dijo y juró esto. Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Él le dice, acuérdate, Josué, que Moisés dijo que la tierra que yo había pisado, esa era para mí, para mis generaciones, y es el monte de Hebrón. Y él le dice, ahora bien, Josué, escucha lo que te voy a decir. Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló esas cosas, esas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, hoy,
soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Usted me va a perdonar, yo soy costeña. Esto es lo que se llama un macho. Yo tenía 40 y Jehová me hizo vivir 45 de desierto, de batalla, de lucha, pero yo reinterpreto esa espera. Me preparó en esos 45 y no importa que yo tenga 85, ¿cuál era mi fuerza? De 40 la tengo ahora para entrar, salir y bajarlos. ¿Y sabe? En esas tierras es que han encontrado los hombres de mayor estatura. La Biblia dice que allí vivían gigantes, que eran los de la tierra de los hijos de Anac, una raza de unos hombres muy grandes. Y Caleb dice a los 85 que los traigan, que yo tengo esa fuerza. Dame la tierra. ¿Sabes? Sin duda, nosotros necesitamos entender que no importa el tiempo que haya pasado desde que Dios prometió hasta hoy. Dios nos ha estado preparando para tener lo necesario para entrar, empujar, poseer para nosotros y nuestras generaciones lo que Él dijo que nos daría. No es tarde. No. En los que esperan en Jehová tienen la fuerza para tomar lo que Él dijo que les daría. Nuestra espera no es en nuestras fuerzas. ¿Tú lo crees?